¿Qué tal, amigos? Estamos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita dominical, y en esta oportunidad, como los domingos, siempre escogemos un personaje, un referente de nuestra región y del país. Vamos a conversar con José Martín Martínez Guaidó. Un referente indudable cuando hablamos de radio, cuando hablamos de locución, sobre todo de la locución bien entendida, responsablemente, con seriedad, con disciplina. Y bueno, primero que todo tenemos que comenzar agradeciéndote, José, que nos hayas permitido llegar hasta tu hogar y compartir acá en este estudio que tienes, como todo hombre de Raza Radio, un estudio en su casa para seguir enalteciendo esta noble profesión. Bienvenido, José. Gracias, José Luis. Gracias por venir a mi casa, a mi estudio. Gracias a Manuel. Bueno, estoy como corresponde al venezolano de este momento, flaco y viejo, como corresponde a la cronología. Pero recuerdo a una sobrina que me decía, quien no llega a viejo, mi sobrina Rosana, quien no llega a viejo, la vida le cuesta. Y estoy aquí muy feliz de que ustedes estén tratando de escuchar cosas acerca de lo que yo he hecho en la radio en unos cuantos años, 56 años de radio. Se dice fácil, pero 56 años dedicado a la radio, wow, toda una vida. José, háblanos de cuándo nació José Martínez Guaidó, dónde y además también quiénes fueron tus padres, a qué se dedicaban. Pues yo nací aquí en Barquisimeto. Y mis papás eran de acá de Lara también, los dos, ambos ya fallecieron. Mi papá se llamaba Nicolás y mi mamá Margot. Bueno, tuve una vida... ¿Se dedicaban a qué? Mi papá era agricultor y ella lo seguía. Entonces, vivieron una vida normal en el estado portuguesa. No vivíamos aquí en Barquisimeto. Yo soy medio larense y medio llanero. Y esa fue la vida que tuve de niño. ¿Cuántos hermanos? Y háblanos de esos recuerdos que tengas de la infancia, de cómo fue esa infancia de José Martínez Guaidó. Tuve una hermana que lamentablemente hace unos meses falleció, Silvia, y la infancia fue realmente bonita porque, como toda infancia, era inocente y no nos impactaba mucho la carencia, ni la distancia, ni la soledad. Vivíamos como corresponde a niños, jugando. ¿Y de cómo era el José Martínez Guaidó niño? ¿Era introvertido? ¿Era tremendo? ¿Era muy amigable? ¿Cómo era? Yo creo que introvertido. Siempre me llamó la atención el arte y entonces trataba de hacer cosas, por ejemplo, con barro, hacer figuras, y eso me fue llevando no a la escultura, sino a la pintura. Sí, a las artes plásticas, Sí, ¿no? las artes plásticas. Yo empecé a pintar de niño, yo creo que en el año 51 hice el primer cuadro, y todavía aún sigo pintando. Martínez, cuando ya tienes que ir a la escolaridad formal, ¿cuál fue tu primera escuela? ¿Recuerdas algunas de esas maestras o maestros? Sí, cómo no, mira, yo estudié en la escuela José Gregorio Hernández, aquí cerca de la carrera 24, creo que es, en la escuela Barquisimeto, y recuerdo mucho a Zoila de Briceño, a Rita, a la señora Betancourt, no es Rita, porque Rita es mi colega locutora. Bueno, esa gente la recuerdo mucho. ¿Qué recuerdas de ellos? Lo bien que se comportaron conmigo, la paciencia que tenían para cuando uno era difícil en aprender algunas cosas, y ellos lograban que uno lo hiciera. ¿Practicabas algún deporte en esa oportunidad en primaria? No lo hacía. Y luego vas a los estudios de bachillerato, ¿dónde lo cumple? En el Juan Sequera Cardot. ¿Cómo fueron esos años? Fueron entre enamorados, ya estaba enamorado, haciendo bachillerato, y posteriormente me casé con la misma muchacha de quien estaba enamorado. Wow, qué bueno, toda una historia de amor entonces, ¿no? Sí. Son, creo que como más de ¿cuántos años de matrimonio? 53. 53. Ajá. Sí, 56. 56, sí. Ahora, Martínez, luego lo sacas el bachillerato, ¿qué ocurre después? Bueno, siempre la gente, por el asunto de la voz y la cosa, me decía, ¿tú eres locutor? Y yo le decía, no tengo absolutamente nada que ver con la radio. Pero entonces, por cuestiones de conocimientos y preparación, yo les
le permitía a muchachos que vinieran para yo prepararlos y ellos iban a presentar el examen. Y en una oportunidad fui con ellos, presenté y aprobé el examen. Eso fue en el año 61. 1961. Ajá. 1961, 53 años. De hecho, estoy viendo el certificado de locución y dice calificación bueno. Ajá. Porque tenía calificación, no como ahora, que solamente te entregan el certificado. No, en ese tiempo supongo que había otra que era mejor que buena, ¿no? Pero yo nunca la vi. Siempre, todo el mundo era bueno. Sí. ¿Cómo fue ese examen? Cuéntanos un poco. El examen primero era escrito. Y si tú aprobabas ese examen, podías ir al segundo examen, que era oral. En el oral, lectura y también narración de cuña de algún acontecimiento. Esa estructura se mantuvo más o menos cuando también yo lo presenté. Ya me tocó presentarlo acá en Barquisimeto. ¿Tú lo presentaste en Caracas? En la Escuela de Tránsito en Caracas. Ajá. Ya vamos a hablar sobre ese tema de la radio, Martínez, porque en la conversación informal que teníamos antes de iniciar el programa, me llamó la atención que no sabía, como dato, que tuviste un tránsito por instituciones educativas militares. Háblanos sobre eso. Sí, en el año 58 fui a Boca del Río, a la Fuerza Aérea. Estuve 2 años estudiando allá. Por razones diversas no pude continuar. Pero realmente fue un paso en mi vida muy determinante, porque me dio, como es toda la vida militar, mucha más disciplina de la que tenía, de la que me había impuesto mi mamá. Y eso me ha servido para exigir también a la gente que está estudiando conmigo o está a mi lado por alguna circunstancia que deben cumplir con los cánones. José, ¿qué te hace desistir de seguir el camino militar? Bueno, no debería decirlo, pero en realidad me desilusioné mucho. La idea que yo tenía de la vida militar era muy distinta a la que tú consigues, no por el castigo corporal que te infligían, sino por las expectativas que podrías conseguir dentro de la escuela. No llenaron por lo menos esa concepción inicial que tenía. No la llenaban, porque parecía que era solamente el uniforme, la gallardía, el desfile, el arma, pero ese deseo tuyo de aprender no lo ibas a conseguir ahí porque todo es muy frío dentro de la institución militar. ¿Compartiste con tu padre esa decisión? ¿Cuál fue la respuesta? No, yo tomé la decisión por cuenta mía, sí. ¿Y te regresaste a Barquisimeto? Sí, me vine para Barquisimeto, ahí fue cuando me casé. Okay. Sí. Te casaste y obviamente necesitabas un sustento. ¿A qué te dedicaste? Primero al comercio. Yo trabajaba con mi cuñado Santos Barrera y estuvimos muchos años trabajando, pero ocurrió algo extraordinario dentro nos asaltaron, nos robaron, teníamos todo lo teníamos dentro de la edificación. Y no sé cómo lograron averiguar todo eso. Era la bóveda con combinación y todo. Llegaron y nos asaltaron y hubo que abrir. Quedamos out. Pero ya yo había empezado a trabajar en la radio, entonces me dediqué completamente a la radio. ¿Cómo fue tu primer contacto con la radio? Y si eso lo habías de alguna manera soñado de niño. No, yo nunca pensé. Yo tenía un conocido con quien estudié bachillerato, que era Giordano Grosso, y él sabía que yo era locutor, más que no quería trabajar como locutor. Y eso se lo dijo él a Ligia Villanueva, que tú la recuerdas bastante. Y Ligia un día me llamó y me dijo: mira, Martínez, señor Martínez, no nos conocíamos, usted puede pasar por aquí porque hay un cargo para que usted trabaje como locutor. Y le dije: caramba, la verdad es que yo no estoy interesado en trabajar como locutor. Y ella insistió. Y un día fui a la radio en busca de unas revistas que me iba a regalar o algo así. Y resulta que hablando ahí con Nicasio Salas y Giordano Grosso en Radio Universo, ellos me escucharon en la oficina y me contrataron de una vez. Ya vamos a hablar sobre eso de inicio. Vamos a hacer una pausa para cumplir con la publicidad, con esta conversación que tenemos con José Martínez Guaidó. Y al regreso me gustaría que habláramos sobre eso, sobre tus inicios en el fascinante mundo de la radio. Breve pausa y regresaremos con más de 60 minutos con José Luis Yepes.
Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes a través de Promar Televisión y en esta oportunidad conversando con José Martínez Guaidó, toda una referencia en el mundo de la radio. Nosotros decimos para personajes como tú, José Martínez, que son hombres raza radio, sí, porque transpiran radio, son un referente para cualquier persona que tenga algún contacto directo o indirecto con la industria de la radiodifusión. Son emblemáticos y son personas a las que uno tiene que hacer un seguimiento y una revisión de lo que ha sido su trayectoria para aprender. Son ejemplos positivos en ese sentido. Martínez, nos hablabas de cómo fue esa primera entrevista y cómo surge la posibilidad de trabajar en la radio. Finalmente, ¿cómo se dio? Y nos gustaría que nos hablaras también de ese primer día de trabajo en la radio y de esos primeros años. Bueno, quienes me estaban escuchando ese día que te contaba eran Rafael Ángel Segura y Ligia Villanueva. Ellos me dijeron si quería trabajar y realmente me asusté porque yo nunca había trabajado en radio. Sin embargo, les acepté la proposición y trabajaba en dos partes. Con mi cuñado, 8 horas y 8 horas en la radio. Trabajaba 16 horas. Estuve creo que unos 2 o 3 años en ese plan. ¿Eso fueron en qué años y qué emisora en específico? Radio Cronos 840 y ahí estuve un año creo. Amílcar tuvo la idea de hacer una radio juvenil donde hubiese participación del público, como se hace ahora. Pero esa idea, imagínate, en el año 1964 era bastante innovadora. Claro, estamos hablando de hace 53 años. Sí. Entonces, bueno, se hizo con unas chaqueticas, unas insignias, los muchachitos bailando, el gogo yeye. Era un plan. Y yo estaba en Cronos. Ellos me preguntaron si yo quería quedarme ahí o irme. Trabajaba también con Radio Barquisimeto. Cronos y Barquisimeto. Fui y les dije que sí, me iba con el proyecto de Radio Juventud. Y por supuesto fui la primera voz que salió al aire, junto con la de Amílcar, que hizo la primera identificación con una música extraña. No es la música moderna que se suele escuchar hoy por hoy, sino una música que se rebuscaba por allá. Ahí estuve hasta el año 1968, que era una radio mixta, era Juventud de nombre, más su programación era una mezcolanza de Toña la Negra con los Beatles. Entonces, te podrás imaginar. Ese año me dice Rafael Ángel Segura que si yo quiero encargarme de la radio, me la entrega para que yo haga con la radio lo que correspondería a su nombre. Le dije que sí. Y entonces con Felo Partidas, Luis Batista Mora, conformé un equipo y los tres como locutores iniciamos junto a Nicasio Salas, Jordán Martínez y Rafael Pérez Abarca Radio Juventud, una radio joven para la gente joven. Bueno, recuerdo, José Martínez, que por ejemplo, yo de muy chamo, que siempre me gustó la radio, eran las 3 voces que uno buscaba imitar, porque uno casi siempre comienza tratando de imitar y luego obviamente busca su propia personalidad, pero eran las voces tuyas, la de Felo y la de Luis Batista Mora, que eran además sinónimo de, digamos, ya eran una marca personal, sí, eran una referencia, ¿no?, en el mundo de la radio. Sí. A Felo yo lo admiro mucho porque él se comprometió con la radio y vive casado con la radio. Yo no tuve oportunidad de hacer lo mismo que Felo porque primero no quería imitarlo, no debería haberlo hecho, y segundo yo tenía 3 cosas que hacer en la radio: hacer de locutor, hacer de director y hacer de miembro del sindicato de radio y televisión. Entonces, cuando yo trabajaba me cortaban el audio, o sea que yo no tenía realmente esa relación con la música, no la tuve. Entonces, de ahí el por qué Felo, por qué Luis Batista y por qué tantos otros locutores saben mucho más de música que yo, porque yo no la escuchaba. Te tocó armar un equipo de trabajo para una idea innovadora, porque incluso en el país No sé si había algún otro proyecto de esa naturaleza, porque hasta el momento siempre la referencia que he tenido es que ustedes fueron los pioneros y obviamente después vendrían otros como Éxitos 1090 en Caracas y otras, ¿no? Sí, nosotros, la gente no reconoce eso, pero realmente, y puedes corroborarlo con Felo, que es la enciclopedia nuestra, que Radio Juventud fue la primera emisora juvenil realmente, completamente, en Venezuela. Osvaldo Yepes
vino para acá, vio el proyecto, el desenvolvimiento del personal, el éxito que tenía Radio Juventud, y eso lo llevaron a Caracas. Posteriormente empezaron a surgir en Caracas emisoras juveniles y aquí en Barquisimeto también, como Melodía y otras emisoras. Sí, de hecho, primero uno como joven los tenía ustedes como referencia y luego vendrían pues Capital 710 con Plácido Garrido, Enrique Hoffman y toda esta gente, ¿no? Sí. Jesús Leandro. Exacto. Y fíjate que había el Hit Parade de Venezuela. Lo retransmitíamos nosotros aquí en Radio Juventud. Y venía por Chelique Sarabia, Venezuela, Buenas noches. También María Teresa Chacín, ella llegó a ser la novia de la emisora. O sea, el boom de Radio Juventud fue extraordinario. Incluso impusieron eso de distribuirle las letras de la traducción de las canciones, que por cierto, después, unos años después, hasta el propio Joselo hizo un sketch con un personaje así, que no sé si era con el Pavo Lucas o otro personaje, ¿no? Sí, las letras lo hizo Felo. Felo siempre ha sido un enamorado de la radio y del inglés. Entonces, lo hace muy bien. Empezó a transcribirlas y a traducir las canciones, las regalaba y las cantaba. Por incluso una vez grabó el Yesterday y lo hacía radiar y me engañó a mí mismo porque yo no sabía quién estaba cantándolo y era el mismo Felo. Sí. De esa programación inicial de Juventud 840 AM, ¿qué recuerda? Bueno, recuerdo, hay cosas que la gente, aun cuando no era la emisora totalmente juvenil, estaba Pedro Pablo Alcántara con un programa romántico y estaba Bismarck Díaz Fuenmayor también. Estuvo Habib Nader, estuvo Pacheco, Edgar Adolfo, mucha gente, el profesor Alfredo Pérez Parra, estuvieron, y Giordano Grosso principalmente, en la primera etapa. En la segunda etapa estuvieron los Martínez, Rogelio, Henry, Alexis, todos los Martínez. Y los Cuello empezaron en la segunda etapa. Armando, Edgar, Johnny y Julio, que estuvo en la última. ¿Cómo fue el trabajo de ese equipo que te tocó conformar? Supongo que haciendo ajustes en piezas. Bueno, la verdad es que fue difícil, porque fue difícil para ellos, ¿no? Porque para mí, ya yo tenía mi idea preconcebida. Yo quería locutores realmente buenos, que tuvieran, además de voz, conocimiento. Y eso me trajo muchos enemigos, porque yo era, junto con Javid, las personas que escogíamos las voces para todas las 5 emisoras del Palacio Radial. Y por supuesto, las mejores yo las cogía para Radio Juventud. Entonces, la gente que... Casi todos los muchachos locutores jóvenes, empezando, querían Radio Juventud. Y no era posible, pues el hecho de que fueran jóvenes y estuvieran comenzando y tuvieran título de locutor no les daba la valía para ser locutores de Radio Juventud. Y entraron los que yo decidí. Menuda tarea, José Martínez, porque además estaban, como dices tú, 5 emisoras. Era lo que se conocía como el circuito Coraza. Sí, Coraza. Se llamaba en el Palacio Radial, que era el único en América Latina. Único en América Latina. Sí, hubo una identificación que se llamaba desde el Palacio Radial, único en la América Latina. ¿Cómo fue ese trabajo en el Palacio Radial? Yo recuerdo que como adolescente o niño fui al Palacio Radial y me llamó la atención que no habían paredes divisorias de concreto, sino todo era vidrio y uno podía ver a sus locutores y locutoras, a sus operadores, que no había en ese momento el estudio en caliente, sino que había un estudio para el operador, otro estudio para el locutor, y había doble puerta para evitar que entrara, digamos, el ruido al estudio. Había como que un cuidado por un trabajo impecable, ¿no? Sí, eso fue un trabajo minucioso que hizo sobre todo Amílcar Segura, y unos técnicos que trajo de Caracol y también de la Radio Vaticano. Ellos vinieron, estudiaron el proyecto que les presentó Amílcar, lo mejoraron e hicieron lo que tú estás contando, unos estudios suntuosos, grandísimos. Antes de eso, no me lo has preguntado, pero antes
esos estudios grandes, hubo unos más grandes todavía, que fue en el inicio de la radio, los años 50, que había auditorio, la gente llegaba, pasaba por el frente de la radio, entraba, se sentaba, y los locutores éramos como un espectáculo. Además, para que los artistas pudiesen actuar también allí en vivo. Exactamente. En la época primaria era estudio A y estudio B. En Radio Barquisimeto era estudio A, estudio B. En el estudio B era lo normal, y en el estudio A era el espectáculo. Además, el alcance que tienen esas emisoras, porque tenían onda corta, y de hecho ese eslogan de la internacional, por ejemplo, en el caso de Radio Barquisimeto no era mentira. No. Recuerdo que en una oportunidad quienes trabajaban en un programa que se llamaba Operación Contacto por el Canal 8, que estaba Isa Doble, el Nobel Eduardo Zapene, el Nobel Tinedo Guía, que daba sus primeros pasos en el mundo de la radio y de la televisión, fueron a trabajar por unas Olimpiadas que habían en Barcelona, en España, y cuando preguntaron al público y la gente le decía, ¿de dónde son ustedes? Venezuela. Ah, Venezuela, Barquisimeto, la internacional. Sí. Imagínate la trascendencia, ¿no?, que tiene el trabajo que ustedes realizaban en el Palacio Radial. Exacto. A propósito de eso, una vez estando en Guatemala, estábamos mi esposa, mis hijos y yo, y oíamos a Mario Suárez cantando. Entonces yo le digo a mi mujer, oye, Mario Suárez, y le pregunto a la señora que está vendiendo cosas ahí, señora, ¿quién es ese cantante? Don Mario Suárez, me dice, en Guatemala. Y la emisora Radio Barquisimeto. Wow. Imagínate. Bueno, y nos pasaba en menor escala nosotros, que como teníamos que estudiar en otros estados, pues escuchábamos, por ejemplo, yo escuchaba Juventud 840 en Maracaibo. Sí. ¿Entiendes? Tú lo agarrabas por la onda corta, ¿no? Exacto. Obviamente el espectro radioeléctrico no estaba tan prostituido como hoy en día, sí, lamentablemente. Vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos en 60 minutos con José Luis Yepes, con nuestro invitado especial de hoy, José Martínez Guaidó. Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy con José Martínez Guaidó. Hablamos del Palacio Radial y vamos a seguir hablando de eso, José Martínez, pero también no podemos en paralelo ir hablando de lo que ha sido tu vida personal y familiar. Pues conoce a Edith y se casa Martínez Guaidó. Háblanos de lo que ha significado la familia, el matrimonio en la vida de una figura pública como tú, José Martínez Guaidó. Yo creo que el haberme casado con Edith fue determinante, porque uno siempre espera que la persona que uno escoge le apoye, y eso ha sido un apoyo realmente total. Y eso me ha estimulado para las veces en que no quiero continuar, ella sea el acicate que logre que se me olviden los contras que siempre tengo para las cosas. ¿Cuándo vinieron los hijos? Rodolfo nació en 1964 y Raiza en 1965, al año siguiente. Esos dos nada más tuvimos. Ambos se hicieron profesionales. Rodolfo fue ingeniero agrónomo, fue magíster licenciado, dominó varios idiomas, viajó prácticamente por todo el mundo en trabajos que realizaba como investigador agrícola. Y Raiza es médico veterinario y está viviendo acá en Barquisimeto. Te tocó despedir de forma temprana a tu hijo, al varón. ¿Cómo fue eso en la vida de José Martínez Guaidó? Terrible. Fue terrible porque uno siempre cree que ha vivido los momentos más alegres o los momentos más tristes de la vida, pero realmente cuando a ti se te muere un hijo es cuando te das cuenta que el momento más terrible llegó. Además, un hijo con el que compartías muchos gustos, muchas afinidades, ¿no? Claro, él era locutor también y a diferencia mía, él hizo televisión y yo no hice. Sería porque él era buen mozo y yo soy muy feo. Entonces, compartíamos eso, incluso programas. En la tercera etapa de Radio Juventud, a él le tocó hacer un programa conmigo, mantener un programa conmigo. Que además debió ser tremendo reto, porque conociendo tu pasión por la excelencia y por las cosas bien hechas, no debe haber sido fácil, ¿no? Sí, tal vez él no tuvo la voz que la gente pretendía que tuviera, pero tenía el conocimiento que a lo mejor yo no tengo. Entonces, eso suplió la diferencia. Martínez, retomando el tema de Juventud 840 AM, ¿qué significó ese proyecto para ti? Y háblanos de lo que fue lo más sencillo y lo más difícil de hacer. No, fue un proyecto que realmente, hay que confesarlo, no fue mío.
Ese proyecto fue de Amílcar, pero ellos hicieron un proyecto como cuando tú compras un artículo y lo pones a vender, ¿se vende o no se vende? Pero realmente la conciencia de hacer una radio juventud como es, la tuvimos el equipo completo. Digo, Felo Partidas, Luis Batista, Ulloa Gil, Orlando Azuaje, Armando Cuello, Edgar Cuello, Leonardo Giordanella, toda la gente que de una manera u otra, los hermanos Martínez fueron determinantes. Henry sobre todo era como un perro rabioso cuidando la programación y lo que se irradiaba en la emisora, igual que Rogelio. Lo hicieron de manera extraordinaria. Y yo debo aprovechar la oportunidad de agradecerles a ellos y a los que lamentablemente no nombro porque sería demasiado. Esos 300, 400 personas que trabajaron con nosotros, es muy difícil en este momento nombrarlos a todos, pero he logrado tener contacto todavía con algunos, por ejemplo con Juan Cordero, ha sido una persona que siempre ha estado pendiente de nosotros y cosa que le agradezco, y muchos tantos otros que me disculpen si no los nombro. Yo recuerdo de Juventud 840 también que, bueno, apartando por supuesto experiencias como María Ríos en Radio Lara, también le dio mucha preponderancia a la participación femenina. Recuerdo una actividad que ustedes tuvieron que decían algo así como que las mujeres toman la radio, y estaba María Luisa Jiménez, María Isabel Rodríguez, hasta Milagros Castro, entre otras, ¿no? Sí, eso fue los 20 años de Radio Juventud. Y yo quise cambiar la programación y en esa oportunidad le di la programación completa del día a mujeres solamente. Y ahí tú ibas a encontrar locutoras que trabajaron en los años 50, locutoras que acababan de empezar a trabajar y locutoras que estaban haciendo radio y televisión. Ese día completo, el 25 de febrero de 1985, fue las mujeres. Las mujeres toman la radio. Y fue una cosa, primero simpática y luego singular. Yo no recuerdo que alguien haya hecho una cosa parecida a esa. Y así como esa programación se hicieron muchas de transmisiones desde el exterior, cosas que no se hacía normalmente dentro de la radio, conciertos en los barrios, en La Ruesga, en muchos barrios de Barquisimeto, porque la radio desde que nació tenía fans y ellos tenían sus grupos en todos los estados. El principio de Radio Juventud, todos los fans en diciembre se reunían en la calle 40 y se cerraba la calle. Todo el mundo traía los productos que se producían en su respectivo estado y era una fiesta con música y baile y se repartían las cosas que se traían. De hecho, hasta se grabaron discos. Sí, Felo hizo muchos discos a propósito de Radio Juventud y de él mismo, ¿no? Pero de la emisora se hizo uno también que lo costeó Antonio Bucci. ¿Cómo fue eso? Porque además en esa oportunidad también se acostumbraba que en las emisoras de radio, además de que habían como pequeños auditorios para que los artistas se presentaran en vivo, estaban también máquinas o equipos para grabar discos, porque obviamente cuando comenzó la radio en Lara, la única forma de guardar un registro era grabando los discos. Después vendrían ya los distintos sistemas de grabación. Claro, cuando yo empecé, el acetato se colocaba y luego un brazo con una punta de diamante y tú empezabas a grabar sin equivocarte, porque él iba rompiendo el vinil, sí, iba abriendo el surco y eso quedaba o no quedaba. Entonces, bueno, así empezamos. Luego vino el cartucho, que era grandote, el cassette, luego el CD, luego la computadora, hasta ahora. Sí. De hecho, mencionaba los discos que hizo la emisora, los discos que hizo Felo, hasta la miniteca más emblemática de esos años, que por cierto era de los hijos de Otto Javid Nader, sí. Los hermanos Javid, Otto y Jesús, que fueron los que iniciaron, después vendría Yayo y todos los demás. También recuerdo un disco, un LP, que decía Radio Juventud y T-Connection. Sí. Así como ese, lo que pasa es que la memoria mía no es muy buena. Pero sí, tienes razón. Ese no lo recordaba yo. Sí. Recuerdo que incluso la primera voz que identificó a T-Connection, o una de las primeras voces, fue la de Leonardo Giordanella, que era como, para esos años, estamos hablando ya de finales de los 80, era la voz bandera desde el punto de vista de fans y de todo lo demás en Juventud 840. Sí. Leonardo fue una voz muy importante. Y hay un personaje, José Luis, no debo dejar de mencionarlo, porque es un profesional digno de admiración, que es Carlos Limardo Jr. Claro. Carlos Limardo es periodista, es locutor, es odontólogo, ortodoncista y ahora abogado.
De hecho, él tenía su puesto en el staff de locutores y después para seguir estudios en la Universidad del Zulia, pues obviamente dejó una vacante y se venía los fines de semana y hacía guardia en varias radios del Palacio Radial. Recuerdo que él cuando tomaba la guardia, él decía el poder negro en acción, porque generalmente era un operador también de colores que estaba allí. Y bueno, claro, de hecho a Carlos Limardo lo tuve como estudiante en la Universidad Cecilio Acosta, porque después ya de haber sacado su odontología y tener muchos años en la locución, decidió también sacar la licenciatura en comunicación social. Sí, él no se cansa de estudiar y realmente yo creo que es como una esponja. Él todo lo aprende y lo repite exactamente como es. No es caletre, es interpretación de lo que él oye. Y bueno, yo siempre lo he felicitado por eso y lo admiro mucho. ¿Qué rescatas de esos años, Martínez Guaidó, con respecto a la radio que se está haciendo hoy en día en Lara y en Venezuela? Tú sabes que esa pregunta me la han hecho varias veces y yo creo que cada momento es cada momento. Yo respeto mucho a los muchachos que hacen radio hoy porque hacen la radio como son ellos. Es una radio más rápida, una radio más irreverente, una radio donde están utilizando tecnologías que nosotros ni pensábamos utilizarlas y están nadando en el agua que les corresponde y a nosotros nos ocurrió lo mismo. Es como que yo saliera ahora a tratar de hacer una radio juventud exacta como la hacía en esa época, no va a calar. Te tocó, Martínez Guaidó, encargarte de un proyecto que, como tú mismo señalas, si bien la idea original fue de uno de los hermanos Segura, que fueron pioneros de la radio en la región, a ti fue que te tocó seleccionar el equipo y gerenciarlo, llevar ese barco por buen rumbo, ¿no? ¿Qué sentiste cuando de alguna manera comenzaste a ver que se estaba desmembrando eso que conocimos como un ejemplo para América Latina, el Palacio Radial, las 5 emisoras allí del circuito Corazón? Bueno, tú sabes que yo no me meto mucho sentimentalmente con las cosas, yo lo veo muy pragmáticamente. Y sentí eso, que ya no era lo mismo que estábamos cuidando porque tú traías un programa de rock, pero por el compromiso que tenía la radio con el sindicato, metían un programa religioso que cortaba totalmente la nota, ya no era lo mismo. Entonces, en el año 1988, yo renuncié por eso. Vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos con José Martínez Guaidó y al retorno, por supuesto, seguiremos hablando de su trayectoria, que es una referencia obligada al hablar de radio en Centro Occidente. Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes, conversando con José Martínez Guaidó. Y esto es de verdad un privilegio que nos estamos dando, porque para quienes desde muy pequeños la radio ha sido ese medio por excelencia que nos apasiona, que nos gusta, estar en presencia de José Martínez Guaidó, pues de verdad que creo que es un gran orgullo y un honor que sentimos, ¿no? Y tenemos que reconocerlo públicamente. Martínez, estoy viendo acá apenas una muestra, como dirías tú como artista plástico, una pincelada de reconocimientos a lo largo de una trayectoria de ya 56 años en el mundo de la radio. ¿Tú recuerdas cuál fue tu primer reconocimiento? Y después de eso nos gustaría que nos hablaras de algunos que recuerdes también por algún hecho específico. Sí, dentro de la radio el primer reconocimiento me lo hizo Pepín Martínez Hidalgo. El negro que inventó el cariño. El que inventó el cariño en Meridiano Deportivo. Una placa pequeñita. Luego hubo una del sindicato de radio y ya luego sí vinieron el Mara de Oro, fue uno de los primeros. Y hubo uno muy simpático porque a mí me otorgaban los premios, pero yo no los iba a recibir. O sea, esto de que no voy a la televisión no es nuevo. Entonces, no iba porque sabía que iban a filmar y no me gusta. Entonces, Cheche Cordero tenía el Cardenal de Oro y envió varios emisarios para que conversaran conmigo y me dijeran, mira, Martínez, anda, recíbelo por favor, esto, y acepté. Y resulta que después que acepté, el premio no lo iban a entregar en Barquisimeto, sino en Caracas. Y tuve que ir a Venevisión. Bueno, fue una experiencia bonita. Estaba Ninón Raca, no sé si te recuerdas de Ninón. Sí. Ninón Raca. De hecho, era la narradora por excelencia junto con José Sánchez
Sánchez Guillot. Y entonces con ellos vi algunos trucos y cosas, por ejemplo, de cargar un pantalón corto y un saco, cosas así, y que te tomen solamente esa parte. Bueno, luego recibí el premio a Socorro García, era la esposa. Sí, Socorro García Álvarez. Ajá, Socorro García Álvarez y Cheche Cordero. Les agradecí mucho eso. Luego vinieron muchos, tantos que no están todos aquí porque no caben en la pared. Y agradecí mucho a todos ellos, pero no todos fui a recibirlos. Alguna gente lo sabe, no todos, que has venido en paralelo con tu trayectoria en la locución desarrollándote en el mundo de la plástica, de las artes plásticas. Y para mi sorpresa, en la pre-entrevista me decías que eso es algo que te viene de muy pequeño. Sí. Háblanos acerca de cómo se despertó ese interés por ser artista plástico y si hay un personaje clave que significó un antes y un después en eso. Sí, yo creo que cuando yo estaba muchacho, como te comentaba antes de que comenzáramos en el programa, me gustaba la escultura, pero me fui por la pintura. Y pinté de forma empírica hasta 1979. Hace muchos años, en esa época, la CanTV publicaba en su portada un cuadro de un pintor famoso. Y vi un cuadro que me impactó, hecho en espátula. Y vi el nombre, era Hans Werner Stockhausen, y él firmaba Stock. Entonces, bueno, pasó, me gustó y pasó. Luego vi otro, y bueno, lo pasó. Pero vi en el impulso que decía clases de pintura, a cargo de Stock, en la calle 62. Inmediatamente fui allá. Y le dije el cuento que te estoy echando. Y empecé las clases con él. Estuve varios años con Stock. Fuimos al campo. Aprendí la pintura de caballete directa con la naturaleza. Él estudió en Bremen, en Alemania. Y imagínate la cantidad de conocimientos que yo adquirí con él. Entonces, él representa ese antes y ese después. Y de pintores a los cuales yo les agradezco muchas cosas, está Leonardo Figueroa, que me ayudó mucho, y Antonio Pavón. Con ellos además desarrollaste una amistad. Sí, todavía la tenemos. Qué bueno. Sí. Martínez, ¿y qué otros referentes en el mundo de la plástica? Referentes en el sentido de la plástica local. O mundial. Bueno, yo creo que el mundial ya todo el mundo lo habla. Yo creo que es bueno. Yo tuve una labor aprovechando la radio para exaltar la obra de todos los pintores que hay aquí en Barquisimeto. De ellos muy, muy reconocidos como Nicole Goncharenko, Eduardo Correa, Armando Villalón, Chirinos, esa gente que estuvo conmigo en esos años haciendo el grupo 8 de pintores y después el grupo Rafael Monasterios. ¿Las principales satisfacciones que te ha dado ser artista plástico? Pues yo creo que es el desdoblarse y lograr que un sueño o una figura o un paisaje que tú tienes en la mente logre plasmarse en un lienzo y que la gente pueda disfrutar de él. Es una gratificación. Tú eres una referencia para muchos. ¿Y quiénes fueron los referentes de Martínez Guaidó? Bueno, hay una cosa muy simpática con respecto a la locución. Hay un pintor que se llama Edwin Villasmil. Y Edwin vive en los Estados Unidos ahorita. Pero cuando estábamos en el Ateneo de Barquisimeto, yo le decía, ¿por qué tú te hiciste pintor? Ah, por tal cosa. Y él me decía, ¿tú por qué te hiciste locutor? Yo le digo, porque yo oía a Rubén Darío Villasmil en Caracas. Ese era mi papá, me dice él. Ajá. Yo le digo, bueno, esa fue la persona que me inspiró para ser locutor. Martínez, ha viajado por buena parte del mundo. De esos paisajes, ya que te gusta mucho el paisajismo, ¿cuál es recurrente en tu mente? Pues mira, España, esas casas pintadas de blanco a lo lejos, con el verde que hace que resalte mucho más el blanco, son un referente. Cuando Martínez Guaidó no está pintando y no está grabando programas de radio, ¿qué le gusta hacer?
Pues no vas a creer, pero yo no escucho música. La gente dice, oh, me pongo a escuchar música. No. Yo conozco la música, pero no soy esclavo de ella. Entonces, leo. Si no leo, estudio. Siempre estoy haciendo una tarea titánica que nunca he logrado alcanzar, que es hablar inglés. ¿Y de la lectura, cuál es tu género preferido? La novela, la novelística latinoamericana. ¿El cine te llama la atención? Me llamó mucho la atención, ya es muy caro, ya es una cosa prohibitiva. ¿Qué es lo que más te gustaba del cine? ¿Qué género? Me gusta mucho el policíaco. Sí, policíaco, investigación, misterio. ¿Hay alguna frase con la que te identificas? Bueno, hay muchas frases, pero sería muy rebuscado decirte cualquiera otra. No recuerdo ahorita. ¿O alguna palabra con la que tú dices, bueno, yo me identifico con esa palabra? Yo creo que lealtad. Sí. Si te pidiera que definieras con una palabra lo que ha sido tu relación conyugal, ¿cómo la definirías? Feliz. Qué bueno eso. Martínez, ¿algún personaje clave en la vida de José Martínez Guaidó? ¿Sabe? Siempre la gente dice, el San Fulano, a mí no, esas cosas no. Yo soy tan yo mismo, que me cuesta salirme de acá y escoger a alguien. Pero yo diría que Simón Bolívar. Sí. ¿Y en el plano familiar? Mi esposa. Martínez, ¿hay, digamos, algún error que hoy, con todos los años que tienes, tú dirías, no lo hubiese cometido? No, yo creo que uno vive conscientemente y arrepentirse es como negar lo vivido. Yo creo que estoy conforme con lo que hice. De los países o ciudades que has visitado, ¿a cuál te gustaría volver? Me gustaría volver, volver he vuelto a casi todos, pero Costa Rica es un país realmente grato y libre. Y de Europa me gustaría mucho Grecia. ¿Cómo le gustaría ser recordado a José Martínez Guaidó? Yo creo que cada quien acomode el recuerdo que quiera, porque la verdad es que no quiero, ni siquiera muerto, presionar a nadie. Martínez, gracias por estar con nosotros, por abrirnos no solamente la puerta de tu hogar, sino también de tantas vivencias, que algunas conocidas, otras no tan conocidas para el gran público, pero siempre muy gratas conocerlas de viva voz y de un personaje que le ha dado tanto a la radio, a la plástica y a la ciudadanía, en el estricto sentido de la palabra y en mayúsculas. Así que, bueno, te cedo estos 30 segundos para algún mensaje final. Bueno, darte las gracias a ti, a Manuel, por haber visitado mi casa, mi estudio y haber tenido la paciencia de escuchar esas cosas como que dice la gente de mi generación, aunque yo no me siento así. Esas historias, canzonas, pero es lo que la gente quiere saber. La gente siempre, a la gente que es figura pública, quiere averiguar qué ha hecho, qué hizo, qué hará, qué proyectos, y realmente es gratificante y te agradezco que haya habido la oportunidad. Bien, muchas gracias, José Martínez Guaidó, por estar con nosotros en estos 60 minutos con José Luis Yepes en la cámara de Manuel Herrera. Será hasta una próxima cita.